Este conjunto está formado o es una válvula de seguridad con resorte. Aquí tenemos las distintas piezas. La pieza número 1 es el cuerpo, que sería esta de la parte inferior. Obsérvese que el rayado de ese cuerpo viene por aquí y sigue en la misma dirección. Y obsérvese que llega hasta aquí. Conservamos esa separación y esa inclinación. Y eso nos hace ver que ese cuerpo llega hasta aquí. Se ha representado al cuarto, cortado al cuarto, y en la parte izquierda sin cortar, con lo cual ese cuerpo tiene esta parte en su interior, y en la parte exterior tiene estas ventanas, vamos a decir, por ahí. La pieza número 2 es la cabeza, que sería esta de aquí. Esa cabeza tiene esto rayado por aquí, viene por aquí, y llega hasta aquí. Obsérvese que aquí tiene una parte roscada, entonces esa cabeza rosca en el cuerpo. Entonces este rayado, que es este que se ha iniciado aquí, conserva la separación y la dirección, ya se sabe que son siempre las direcciones a 45 grados, y esta parte inferior va roscada y rosca aquí. Esta pieza número 9 es un pasador, supongo que se llama, es un tornillo de fijación. Esta pieza número 9 es un tornillo de fijación que lo que hace es que va roscado, aquí va una rosca interior en la pieza superior y otra en el cuerpo, y este rosca, y lo que hace es fijar, mantener solidarios uno a otro. Bien, luego tenemos la pieza número 3, que es la válvula. Esta es la pieza 3, y de alguna manera, bueno, pues ahora intentaremos ver esa pieza, qué forma tiene. Vemos que tiene aquí una inclinación, esta forma, o sea, tiene este contorno, que tiene esta forma por aquí. Aquí hay estas líneas, que en principio no sabríamos qué son, ahora las analizaremos, y vemos que aquí hay un asiento de esta válvula en esta parte del cuerpo. La pieza número 4 es el resorte. Esta forma de representar es la convencional de todo resorte o muelle. La pieza número 5 es el apoyo inferior del resorte. Esta pieza número 5, que es esta forma que tenemos aquí, eso sería el apoyo inferior, o sea que el resorte apoya aquí en esta base, digamos los anillos circulares de ese resorte tóricos, pues apoyan aquí. Eso sería la pieza número 5. La 6 es el apoyo superior del resorte, que sería esta 6, este sería el apoyo superior. El resorte queda aquí fijado. La pieza número 7 es el eje. Vamos a ver dónde está el eje, es este 7. Ese eje, obsérvese que, bueno, pues viene por aquí, es todo esto, y llega hasta aquí. Aquí, bueno, pues parece que tiene que haber ese eje penetra en esta pieza número 8, que es el tornillo de regulación. Esta pieza número 8 tiene una cabeza hexagonal, como se ve en la parte izquierda, se ven las formas esas típicas de cabeza hexagonal, y tiene aquí esta parte que se supone que va a roscar aquí, en esta parte superior de la 2, viene aquí y luego presiona, entonces al roscar presiona a esta base superior, a esta, digamos, la que hemos llamado la pieza 7, el apoyo superior, y hace que el resorte esté más o menos presionado. La pieza 8 es el tornillo de regulación, como decimos es ese, y la pieza 9 es el tornillo de fijación de cabeza, que sería este tornillo que tenemos aquí. Esta representación de la parte derecha dice sección AB suprimido el resorte. Es la indicación que nos dan. Sección AB. Obsérvese que cuando nos ponen sección AB tenemos que buscar aquí en el alzado donde están los planos A y B. Y observamos que el plano A es este y el plano B es este. Es decir, que hemos representado la parte izquierda sería la sección por A esta altura. Con lo cual nos va a dar información de esta pieza 1, de la pieza 1 y de la pieza 3, puesto que la pieza 3 viene por abajo, luego ese plano A corta a la pieza 1 y a la pieza 3. Y luego el plano B corta a la pieza 5 y sale por el cuerpo 1 también. Con lo cual la parte derecha, que es esta, corresponde a la parte de la sección que el plano B produce, y la información que tenemos aquí en esta sección por la parte derecha corresponde a esos dos elementos. Vemos que en la parte del plano A esta altura, la parte izquierda de esta sección, tenemos, claro, nosotros siempre para localizar aquí, lo que tenemos que hacer es medir las distancias y ver a qué se corresponde aquí. Entonces, claro, yo mediría este radio de aquí a aquí, y vería aquí que ese radio corresponde con este. Y luego vería este otro círculo, y entonces veo que como esta parte izquierda es igual a la derecha, lógicamente, porque es de revolución esto, es simétrico, lo que voy a hacer es ver
este radio a esta, a quien corresponde. Entonces veo que esa medida corresponde a este radio de esta pieza interior, es decir, a esta, a la del cuerpo. Bien, entonces, esta forma, o esta especie de T, o bueno, de cruz griega, ¿no? Está dibujada a la mitad, es una especie de cruz griega. Entonces eso va a corresponder, evidentemente, como es en el interior está esto, a esta altura. Y entonces veo que las correspondencias son de este punto a esta y a esta, que son a este punto, esta distancia, a esta y a la de fuera. Entonces tengo representadas, y luego la del exterior sería la que coincide con el círculo. Luego entonces, esta forma, ahora veremos cómo sería. Y luego en el plano B, pues vemos que tenemos esta pieza número 5, y luego esta salida. Entonces, esta forma, esto que está aquí rayado, es lo que la acción sobre la parte del cuerpo. Con lo cual ahí vemos esta especie de ventanas, las tenemos aquí indicadas. Esta es la parte de material, lo que está rayado es el contacto entre el plano de corte y material. Todo esto es aire, y aquí tenemos esta parte circular que corresponde, vemos que el radio de este círculo corresponde con esta medida, de aquí a aquí, perdón, del centro de aquí a aquí. Y el radio de este de aquí, este radio, corresponde con este punto. Con lo cual, al mirar desde arriba, tenemos que estamos viendo este círculo, este elemento, nos están dando su forma, que es circular, que nos lo indica aquí. Obsérvese que hay un espacio entre este punto y este, que es el espacio que hay, este de aquí, este espacio, que es el espacio que hay entre la pieza 3 y el cuerpo 1. Y aquí tenemos esta forma circular, que insisto, sería este radio de aquí a aquí. Entonces, ver las correspondencias entre por dónde pasa el plano y los elementos de ahí nos da idea de cómo van a ser esas partes de la pieza. Entonces, dicho esto, ahora nosotros vamos a colocar esto aquí y vamos entonces a poner la representación de lo que sería la pieza número 1, que sería el cuerpo. Aquí tenemos en la parte izquierda, como se puede ver, está hecho, digamos, a escala. No está exactamente a la misma escala del dibujo. Bueno, pues tenemos en la parte izquierda, tenemos esta parte representada, que es esto, y en la parte derecha tenemos estos elementos. Obsérvese que aquí tenemos este elemento del pasador, que lo tenemos, el espacio lo tenemos aquí, esta salida, que la tendríamos a la altura esta, que es esta, la forma esta de la parte inferior y este espacio. Y entonces lo que hemos dado ha sido una planta, y esa planta la hemos dado seccionada por un plano, que es el que marca esta de aquí, es decir, un plano aproximadamente en esa altura. Y hemos representado la sección esta, ¿para qué? Pues para que se vea estas ventanas, su espesor, porque si no, en ese alzado no se vería. Dado que esto está en un ángulo determinado y no se proyecta en verdadera magnitud. Voy a ampliar ya lo que es la resolución de la pieza, pues para que se vea la idea a la que me estoy refiriendo. Claro, yo estas profundidades de estas ventanas, claro, esto tiene este cilindro, este cuerpo cilíndrico, tiene un espesor, y yo no sé ese espesor cuánto vale. Al dar una sección por este plano, estoy indicando los dos círculos y estoy dando el material que hay al seccionar, con lo cual este es el espesor de ese cilindro. Y luego, claro, pues visto desde arriba, al seccionar por ahí, veo todos esos taladros, en fin, tengo la parte interior, por ejemplo, no tengo más que ver la correspondencia de este radio con este de aquí, que corresponde. Y luego, como estoy cortando por arriba y proyectando desde arriba, pues entonces lo que veo es esta forma hexagonal que corresponde a la cabeza hexagonal de ese tornillo. Aquí iría esto, el pasador ese, el espacio roscado para que entre el pasador, que es el que termina en punta. Si os fijáis aquí, ese pasador termina en punta, pasa a través del cuerpo exterior, y la punta apuntala, aunque, o sea, fija la pieza superior a la inferior, y entonces ese rosca en el exterior y entra en este. Por tanto, la pieza superior tiene que tener un alojamiento en punta para que penetre ese pasador y lo haga eso inmóvil. Esa sería esta pieza. La siguiente pieza que presentamos es esta, que sería la de la parte superior. Como se puede ver, este hexágono de aquí lo tenemos aquí, insisto que está hecho a tamaño más pequeño. Hemos dado un alzado cortado al cuarto.
La planta también cortada al cuarto para que se vea lo de las ventanas. Y luego una vista lateral para que se vea la forma de las ventanas, que no se veía en esto. En la pieza anterior no ha sido necesario, porque obsérvense que aquí en el alzado tenemos una ventana frente al alzado, en la dirección del alzado, que es esta. Por tanto, esa la podríamos acotar en verdad magnitud y tendríamos entonces ya la información de todas las ventanas. En este caso, como no teníamos ninguna en la posición en que está colocado esto, obsérvese la forma del hexágono, pues resulta que en la vista lateral había habido que darla. Prácticamente la vista lateral la hemos tenido que dar por esto, porque la forma hexagonal no hacía falta representar aquí los dos elementos típicos de una cabeza hexagonal, y ni estos de aquí de la derecha. El posicionado de las ventanas lo podíamos hacer aquí en el alzado, el taladro este para el pasador también lo podíamos hacer, sin embargo, en esta vista. Sin embargo, nos hemos visto obligados por el hecho ese que digo de que no se vería en esta pieza. Hay que pensar que las distintas piezas de un mecanismo se pueden fabricar en talleres o en fábricas distintas, y por tanto no hay que pensar que el hecho de que tengamos la información de una de las piezas ya alguien tenga que interpretar cómo es otra, aunque esté relacionada con ella y haya cotas funcionales comunes. Pueden estar en talleres distintos. Entonces, si esta pieza se fabrica en un taller en una ciudad, pues hay que darle toda la información para esta fabricación concreta. Y de ahí el hecho de que hayamos tenido que dar esa forma que ya la habíamos expresado en la otra pieza. Bien, ahora el elemento de la pieza 3, que es la pieza que llamamos válvula, es un elemento importante. Y aquí tenemos, primero vamos a representarlo, a ver lo que sería la representación. Esa pieza 3, como hemos dicho, esa pieza 3, que es la válvula, que es esta, pues tenemos que esta forma es la que tenemos aquí dada. Luego, estas líneas de aquí, que no sabíamos que eran, son las que se nos ha informado antes al dar este corte por el plano A, que es esta parte de aquí, que habíamos hablado antes. Perdón, que no se está viendo la imagen ahora. Bien, en el corte por el plano A teníamos esta parte izquierda, luego eso nos estaba dando la forma, que es esta forma que está indicada aquí en planta. Esa forma que está indicada en planta. Y digamos que estas líneas que no sabíamos que eran, pues son precisamente, aquí tenemos, son líneas que bajan desde aquí. Esto es una especie de acanaladura que relaciona la parte superior con esto, con el cilindro este, y esta es la forma, la sección a una cierta altura. Obsérvese un detalle, que esta planta está cortada por este plano que viene aquí y aquí. O sea que aquí tendríamos que haber hecho una indicación de una flecha que secciona aquí y aquí. O sea que hemos hecho una sección por dos planos paralelos, por este plano para que se vea esta parte y por el plano de arriba para que se vea esta. Y entonces, claro, por eso esta parte izquierda no es igual a la derecha. Aquí hay esta circunferencia que, ¿qué es? Pues como el plano sale por aquí, estoy indicando este diámetro y estoy indicando que eso es circular. Y aquí, como el plano viene por aquí, estoy indicando que esto tiene la forma, esta es la forma externa de esa pieza. Entonces aquí, para ayudar, hemos hecho una perspectiva de esa pieza que puede ayudar bastante a ver cómo es realmente la pieza. La ampliamos un poco para que se vea, y es interesante. Y ahora ponemos las dos cosas para que se vean las dos y se pueda ver la interpretación del dibujo y la utilidad de esa pieza, o la funcionalidad. Bien, seguimos. Volvemos otra vez a nuestro conjunto, vamos a separar un poquito y tenemos aquí ahora la siguiente pieza que vamos a analizar, es la número 8, que tenemos aquí su representación. Volvemos a decir que no está hecho a escala respecto al conjunto. Esta es la pieza 8, que tiene esta parte hexagonal, de cabeza hexagonal de arriba, esta parte, este vástago, y luego esto que llega hasta aquí. Entonces esto se reduce aquí un poquito, esto va roscado, obsérvese que tenemos la parte roscada esta que corresponde a esta, y aquí entra un poco, que es este entrante ligero, y sale. La parte inferior que sale no va roscada, como se puede ver. Haríamos una ampliación en el conjunto, no sé si se ve ahí, en la parte inferior. Las líneas están muy cerca y no se aprecian bien, pero aquí en teoría, en este dibujo, se tendría que ver un espacio
dado que es una figura muy ampliada, aquí esto que parece muy negro, tendría que haber una línea por aquí, otra por aquí, y un espacio en blanco entre los dos, que es el que nos marca esto que tenemos aquí en la representación que hemos hecho de esa pieza número 8, que es esto entra y viene por aquí. Esa es la parte roscada de la cabeza. Y luego lo que hemos hecho ha sido una planta, donde tenemos la parte, este elemento que sobresale es este círculo, y luego la cabeza hexagonal, y este taladrito interior, que es este, que se ve ahí ese pequeño circulito en la parte inferior de la pieza. Bien, a continuación tendríamos la pieza número 7, que es la que hemos llamado el eje. Aquí tenemos el eje representado, esa pieza es esta, y ese eje viene hasta aquí, obsérvese, hasta aquí, porque eso es un taladro que lleva una forma que lleva esta pieza, la pieza 8, el eje viene hasta aquí, viene, baja, sale, viene y termina en punta, porque ese eje es el que presiona aquí sobre esta parte, sobre lo que llamábamos válvula, la pieza 3 que era la válvula, este eje presiona sobre esa válvula. Y a su vez ese eje pues es el que es presionado este presiona aquí a esta pieza, ese eje pasa a través de todas ellas, y ese sería el elemento que tenemos ahí representado. Lo ampliamos ligeramente, aunque no sé si se verá muy bien, pero bueno, ese sería el eje número 7 del conjunto. A continuación tenemos la pieza número 6, que es esta, que es esta de aquí, ¿vale? La pieza número 6, que le hemos llamado el apoyo superior. Tiene esta pieza 6, tiene esta forma, y luego retiene aquí en su interior este espacio, pues para que pase la forma de la 8. La 8 presiona a esta, y esta a su vez presiona sobre el eje. Entonces, esa sería la pieza. Entonces hemos representado cortada al cuarto, la otra mitad sería el alzado en su parte exterior, y bueno, con las cotas correspondientes. La parte de la pieza número 5, que sería esta, vamos a ponerla aquí, sería, ponemos las dos para que se vean, la pieza número 5, que es la que hemos llamado el apoyo inferior, que sería esta de aquí. Es esta, ya digo que está hecha más grande, está hecha, el dibujo de la pieza está hecho multiplicado por 1,4 la medida de estas, y entonces, bueno, pues esa sería la pieza número 5, y la filosofía es la misma. Aquí tiene esta forma interior, es un hueco que tiene ahí, y esa sería la pieza número 5. Por último, la pieza número 9, que es el pasador, lo tenemos ahí, es un tornillo, y prácticamente pues estarían dadas todas las piezas de este conjunto.